Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como todos los martes, otra vez a la distancia, mientras dure la cuarentena, nos juntamos junto al sagrario para hacer nuestro rato de oración. Y hoy, martes santo, queremos acompañar a Jesús en esta Semana Santa, acompañarlo, que supone ir a la cruz con Él, no como espectadores, sino participando de esta semana que Él vive. A la hora de la cruz, casi todos huyen. Judas es el primero en irse del cenáculo. Vende a su Señor. Dentro de la locura de su traición, ingenuo, pensaba que no pasaría nada. Y cuando se da cuenta que van a matar a Jesús los fariseos, se desespera. Pretende deshacer aquel negocio con los fariseos que se ríen y se burlan de él. Desesperado se quita la vida. Fue a buscar ayuda precisamente donde no debía ir. No fue al Señor, no fue a la Virgen. Cuando lo detienen en el huerto, los apóstoles huyen. Pedro lo sigue de lejos y acaba negándolo por miedo. En el camino a la cruz y al Calvario hay pocos valientes. María Santísima, su madre, y con ella Juan y las santas mujeres. Los 4 evangelios recogen cómo a la hora de la cruz sus amigos no están, pero sus enemigos están todos presentes. Es más, le piden que se baje de la cruz. Si es el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en Él. Le piden que baje de la cruz de un modo irónico, pensando que no puede hacerlo. Y lo más paradójico es que sí puede hacerlo y no quiere. Porque libremente ha ido a la cruz y quiere beber el cáliz del dolor hasta el final, por nuestra salvación. Vamos a aprender de la Virgen. Ella que tuvo como eclipsada durante la vida pública de Jesús, Juan la sitúa al comienzo, en las bodas de Caná. Allí Jesús le dice que no ha llegado su hora, ni la hora de Jesús, ni la hora de María. Y a partir de ahí la Virgen desaparece. Se le pide el sacrificio de no acompañar a su hijo, de no escuchar su predicación, no contemplar sus milagros, no disfrutar del entusiasmo de la gente por Jesús, no poder servirlo, ayudarlo, acompañarlo, atenderlo. Hasta que llega la hora de Jesús, que es la hora de María, la hora de entregar la vida en la cruz. Y la Virgen podríamos decir que reaparece en el Calvario. Juan lo dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Padre Cantalamessa, en una meditación que predicó la Curia Romana en estos días, decía, si en el Calvario
junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, quiere decir que ella estaba en Jerusalén en aquellos días. Y si estaba en Jerusalén, entonces vio todo, asistió a todo. Asistió a los gritos. Barrabás, no él. Asistió al leche homo cuando Pilatos lo presenta destruido al pueblo. Vio su carne flagelada, sangrante, coronada de espinas. Semidesnuda delante de la multitud, temblando, sacudida de escalofríos de muerte en la cruz. Escuchó el ruido de los golpes del martillo y los insultos. Si es el Hijo de Dios. Vio los soldados que se dividían sus vestiduras y la túnica que probablemente ella misma había tejido. La piedad popular la sitúa en la cuarta estación del Vía Crucis, cuando la Virgen sale al encuentro de Jesús camino al Calvario cargado con la cruz. Y en la estación 13ª, cuando el cuerpo muerto de Jesús es bajado de la cruz y puesto en sus brazos. Es decir, estuvo en todo. Dios, que no quiso que la Virgen fuera protagonista de la predicación de su Hijo, ni testigo de sus grandes milagros, la quiere junto a la cruz. La necesita. Así como pidió a los discípulos que lo acompañaran en su oración en el huerto, le pide a su madre que la acompañe en la cruz. Y ahí está acompañando a su Hijo, presente, firme. Pero no solo físicamente, participando de la cruz, asumiendo la cruz, compartiendo la cruz con Él. Si no son unos clavos los que la clavan a ella la cruz, podemos decir, la clava a su corazón, porque quiere unirse a Jesús. Sufre todo lo imaginable. Ella no le pide que se baje de la cruz. Podríamos decir que espiritualmente ella se sube a la cruz para sufrir con su Hijo. Comparte sufrimiento, consuela con su presencia, acepta la voluntad del Padre, ofrece a su Hijo. Se asocia a Él, está ahí entregándolo y entregándose a sí misma, diciendo un fiat sin palabras, pero que resuena más grande, más generoso, más fuerte todavía que el de la Anunciación. Como Abraham, Dios le pide el sacrificio de su hijo. Pero esta vez no sucederá como pasó con Abraham, que un ángel le frena el sacrificio. Ella lo entrega porque cree que el Padre lo resucitará. La hora de Jesús es la hora de María y debería ser también la nuestra. El Padre que ante la mesa comenta: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y junto a ella el discípulo que la amaba. En la noticia está contenida la parénesis. Lo que sucedió ese día indica lo que debe suceder cada día. Es necesario estar junto a María al pie de la cruz de Jesús, como estuvo el discípulo que él amaba. Y efectivamente, desde el primer anuncio de la pasión, allá en Cafarnaúm, cuando Pedro se rebeló porque no aceptaba que Jesús fuera a la cruz, Jesús nos llamaba, nos invitaba a todos a seguirlo hasta ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Dios no ama el dolor. No aparecía en sus planes originales. Fue puesto por nuestros pecados, desde Adán y Eva hasta el nuestro. Los cristianos no vemos en el sufrimiento algo valioso en sí mismo. No somos masoquistas. Pero sabemos encontrar en los sufrimientos que necesariamente acompañan la vida del hombre. Basta ver cuánto dolor, cuánto sacrificio, cuánta miseria, cuánto trajo la pandemia. Sabemos encontrar en el dolor una ocasión de amar,
de renunciar a nosotros mismos, de entregarnos por amor. Y volviendo al predicador de la Casa Pontificia, decía, es necesario estar junto a María al pie de la cruz, que estuvo, como estuvo el discípulo al que la amaba. Hay dos cosas contenidas en esta frase. Primero, que es necesario estar junto a la cruz. Y segundo, que es necesario estar junto a la cruz de Jesús. Se trata de dos cosas distintas pero inseparables. Estar junto a la cruz de Jesús. No dice que lo importante no es estar junto a la cruz en general, sino la cruz de Jesús. No basta estar junto a la cruz, es decir, el sufrimiento. No. Eso podría parecer heroico, pero no es lo importante. De hecho, puede no ser nada. Lo decisivo es estar junto a la cruz de Jesús. Lo que cuenta no es la propia cruz, sino la de Cristo. No es el sufrir, sino el creer y apropiarse mediante la fe del sufrimiento de Cristo. Lo primero es la fe. Es lo que nos une, lo que nos permite entrar en el misterio. Sin fe el dolor es insufrible, no tiene sentido, no tiene valor, aplasta. Lo más grande de María al pie de la cruz fue su fe, incluso más grande que su sufrimiento. Como dice San Pablo, el Evangelio es fuerza de Dios para los que se salvan. Y junto a la fe, la esperanza y el amor, porque las virtudes teologales nunca van solas. Junto a la fe, la esperanza de que tantos bienes nos vienen de la cruz de Cristo y, como veremos, de la cruz propia. Esperanza, amor, que es la cumbre del amor. Allí en la cruz es donde el amor se expresa con máxima sinceridad, donde se purifica, crece, madura. Es junto a la cruz de Jesús donde tenemos que aprender la lógica de Dios. ¿Qué es lógica de la cruz? En el primer capítulo de la carta a los Corintios, San Pablo escribe un pasaje que debería sorprendernos cada vez que lo leemos. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Y da para preguntarse, para mí, ¿la cruz es locura o es fuerza? No solo la cruz de Cristo, mi cruz. Y sigue San Pablo diciendo, en efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Locura de la predicación, porque predicamos a Cristo crucificado. Y la Semana Santa más que nunca. Y San Pablo constata, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría. Y no podría añadir. Otros buscan guita, no sé, poder, placer, comodidad. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que se han sido llamados. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Las paradojas de Dios. Nosotros, ¿qué le pedimos a Dios? ¿Qué le pedimos a la Iglesia cuando nos predica? ¿Qué le pedimos? Milagros. Entonces necesitamos milagros. Curaciones, ahora que se frena la pandemia, pero milagros, sabiduría, poder. Hemos adherido a la locura de la cruz. Hemos entrado en la locura de Dios, que es una locura de amor. Nos complacemos en la locura de Dios. Vemos fortaleza en su debilidad. Encontramos fuerza y sabiduría
en la cruz de Jesús, porque ahí está toda la fecundidad. Y por eso hemos de predicar la cruz de Cristo. Yo recuerdo hace unos cuantos años, la Iglesia Anglicana hizo un estudio, le encargó a una super empresa de marketing y de publicidad que hiciera un estudio de cómo tenían que encarar la evangelización, por decirlo de alguna manera, para ellos la publicidad, para la empresa, en el Reino Unido. Y la primera conclusión fue sacar las cruces de las iglesias. Claro, nosotros predicamos la cruz. Y me impresionó cuando el padre Canta la Mesa en esa predicación decía: la mayoría de los creyentes no ha sido ayudada a entrar en este misterio, que es el corazón del Nuevo Testamento, el centro del querigma y que cambia la vida. O sea que la mayor parte de los cristianos están en los umbrales del misterio más potente, que es el misterio de la cruz de Cristo. No han entrado. Ya pues no los hemos ayudado. Y eso que les cambia la vida. ¿Cómo entrar en esta sabiduría? ¿Cómo saber si la creemos de verdad? Y nos indicaba una fórmula que no es matemática, pero que es infalible. ¿Cuál es el signo y la prueba de que se cree realmente en la cruz de Jesús? De que la palabra cruz no es solo una palabra, un principio abstracto, una bella teología, sino verdaderamente la cruz. Y entonces remite a unas palabras de Jesús y a 5 citas de San Pablo. Claro, el signo y la prueba de tomar la propia cruz y seguir a Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. No es, mire a Jesús en la cruz. No, tome su cruz y siga a Jesús. Y después San Pablo, a los filipenses, el signo es participar en sus sufrimientos, estar crucificados a Él, como dicen los Gálatas, completar mediante nuestros sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo, como enseña Colosenses. Toda la vida cristiana debe ser un sacrificio viviente como el de Cristo, como enseña la carta a los Romanos. No se trata solamente de aceptar algo pasivamente, sino incluso del sufrimiento activo. En unión con Cristo, como dice San Pablo, castigo mi cuerpo y lo someto, en la carta a los Corintios. Y ahí está la fuerza. La medida de la fe en la cruz de Cristo es la forma en que yo tomo y abrazo mi propia cruz en unión con Él. Te repito, esa es la medida, la ecuación. La fe en la cruz de Jesús no es separable de la fe en el valor de la cruz en la propia vida. Porque si la cruz me parece bárbaro en la vida de Jesús, qué bueno que Jesús, que nos redime con la cruz, nos abre las puertas del cielo, nos muestra su amor. Pero la mía me parece una porquería, algo no cierra. Es que esa fe todavía no es auténtica, tiene que madurar bastante. Tenemos que aprenderlo, entenderlo, asimilarlo. Este aprendizaje supone superar rebeldías interiores, porque a todos nos molesta la cruz, nos duele, nos aplasta, nos amarga. Supone superar las dudas, los miedos, los rechazos instintivos. Es un aprendizaje que dura toda la vida. Hoy leía parte del Vía Crucis que va a rezar el Papa el viernes en el Vaticano. Cada año lo redacta una persona distinta, eso es un teólogo. Ahora, este año tiene una peculiaridad, que lo ha redactado la capellanía de una cárcel. Con lo cual, cada estación ha sido escrita por personas distintas.
Me impresionó mucho la primera estación, Jesús condenado a muerte, escrita por un condenado a cadena perpetua. En un momento dice: me parezco más a Barrabás que a Cristo, y sin embargo, la condena más feroz sigue siendo la de mi propia conciencia. De noche abro los ojos y busco desesperadamente una luz que ilumine mi historia. Fue condenado padre e hijo a cadena perpetua, su padre murió en la cárcel, y él sigue porque no murió. Dice: cuando estoy encerrado en la celda y releo las páginas de la pasión de Cristo, comienzo a llorar. Después de 29 años en la cárcel, aún no he perdido la capacidad de llorar, de avergonzarme de mi historia pasada, del mal cometido. Me siento Barrabás, Pedro y Judas, en una única persona. Me da asco el pasado, aún sabiendo que es mi propia historia. Una vida muy dura. Dice, pero esa no vida, en esa no vida siempre busqué algo que fuera vida. Es extraño decirlo, pero la cárcel fue mi salvación. Qué fuerte. Si no me enfado si todavía soy Barrabás para alguien. Percibo en el corazón que ese hombre inocente, Jesús, condenado como yo, vino a buscarme a la cárcel para educarme a la vida. Estoy hablando cuando Jesús es condenado a muerte. Y le agradece a Jesús que se ha ido a la cárcel de alguna manera y que él en la cárcel haya encontrado la salvación. Pero, como ves, en el dolor, en la cruz, se puede encontrar a Cristo. Y hemos de encontrar a Cristo. No solo en situaciones muy extremas como la de este hombre. Tenemos que aprenderlo, asimilarlo. ¿Cómo? Y comienza por actualizar la fe. Vivir con visión sobrenatural las cosas de nuestra vida. Junto a la cruz de Jesús hay 2 ladrones, uno de cada lado, crucificados junto a él. Uno, al lado suyo, ve a un desdichado, digno de burla, y en su desesperación se une a la burla de los fariseos. El otro reconoce en Jesús muriendo en la cruz a su Dios, su Salvador, y uniendo a él su propia cruz, consigue la redención. Pero ojalá amemos nosotros y nos unamos a Jesús como Dimas. La cruz es nuestro camino de crecimiento interior. Pero vivida en unión con Jesús, el dolor solo no lo queremos para nada. Fe en la cruz de Jesús tiene necesariamente pasar a través del sufrimiento para ser auténtica. Lo decía San Pedro a los primeros cristianos: ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro purificado por el fuego. Y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria, de honor, el día de la revelación de Jesucristo. Nuestros principales méritos, nuestra principal fuerza. Nuestra cruz no tiene valor en sí misma, ni es fuerza ni es sabiduría. Pero se convierte, unida a Cristo por el amor, en sabiduría, en fuerza de Dios. Juan Pablo II, en la cama del hospital de Gemelli, después del atentado, escribía: sufrir significa hacerse particularmente susceptibles, particularmente abiertos a las obras de las fuerzas salvíficas de Dios, ofrecidas en la humanidad a Cristo. O sea, que es sufriendo cuando estamos más sensibles para recibir la luz de Dios. Sufrir a la cruz no nos une de una manera intelectual a Cristo, sino existencial. Nos une a Él. Y los santos supieron encontrar la felicidad en la cruz. Pienso que de los autores que a partir de su propia experiencia personal de sufrimiento más han unido la cruz con la alegría ha sido San José María. Dice: cuando te encuentres más cerca de la cruz, no te asustes, no te canses,
Es un mimo del Señor. Jesús, que yo vea como un mimo tuyo esa cruz que a veces me asusta. ¿No te das cuenta de lo que ocurre en lo humano? Cuando dos personas se quieren, las alegrías y los sufrimientos de uno son alegrías y sufrimientos del otro. Por eso, cuando llevas la cruz con garbo, ten la seguridad de encontrar a Jesús y con Jesús, María, en el camino que el Señor te marca. Y decía el surco, cuando hay amor, el sacrificio es gustoso, aunque cueste, y la cruz es la Santa Cruz. El alma que sabe amar y entregarse, así se colma de alegría y de paz. Como aquel hombre que dice que encontró en la cárcel su redención, su salvación. Ahora sí, para eso no exageremos el dolor. Porque cuando uno exagera, y qué dados somos a exagerar cuando lo pasamos mal, porque todo lo que desagradable nos parece mucho, no aumenta el dolor. No cedas al victimismo. Ese complacerse a uno mismo se entra en uno egoístamente. No te quejes. Cada queja aumenta el dolor que se siente. No te des manija. Cada vuelta de imaginación multiplica el dolor. No protestes. No amargues a los demás. Escribe San José María en Surco. Déjame que, como hasta ahora, te siga hablando en confidencia. Me basta tener delante de mí un crucifijo para no atreverme a hablar de mis sufrimientos. Me da vergüenza delante de un crucifijo hablar de mis sufrimientos. Si no me importa añadir que he sufrido mucho, siempre con alegría. Por eso míralo al Señor estos días, míralo a los demás. Estos días circuló por las redes la foto de un sacerdote mayor en la cama de un hospital con coronavirus, moribundo, impresionante, sonriendo, con los brazos abiertos, con los puños cerrados, en señal como de victoria. Que es la victoria del amor sobre el dolor, de la vida sobre la muerte. Claro, entonces, seremos capaces de encontrar la alegría en la cruz. Ese es el desafío. Escribe San José María, la cruz no es pena, ni disgusto, ni amargura. Es el madero santo donde triunfa Jesucristo y donde triunfamos nosotros, cuando recibimos con alegría y generosamente lo que Él nos envía. Sonreí ante la cruz, ofrecela, aprendamos a amar. Solos no podemos. Así como Juan pudo estar por la Virgen, agárrate a la Virgen. Vos y yo, como tantos, no queremos perdernos por nada del mundo la oportunidad de asociarnos a la redención del género humano. Gracias, Señor, porque nos das fortaleza para llevar la cruz, tu cruz, en las cosas de todos los días. Gracias, Madre mía, Santa María, por tu compañía, porque no me dejas nunca, y menos todavía me vas a dejar cada vez que experimento más de cerca el dolor, cada vez que estoy más cerca de la cruz de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.